Entonces ustedes mientras tanto mediten, mientras escuchan las palabras de esta oración. Traten de mantener su mente en el estado natural. Cheno, lama, cheno, lama, cheno. Chen sawe, lama, cheno. Sun sanye, jigo, wo. Lung tok tan cho, ji ju, ne. Paksho, gendun, jin ga, dak. Sawe, lama, chen, cheno. Chim la kuye yiter chen godru nanyi ji ne chido konso tse sawe lama che no la pa me pa che no trodra che kulung ne sikshi takso lege chorwa jana de chen dak pe shintu dronsho Lama chen rek siwa chen si shi. Ridru dunya sene shi shi. Kansu korwa dong ne trukso. Lama pema yung ne che che no. Gaya pema one shi shi. Nyindu jame bowa nanta. Tuje norwa nidu choso. Les leo la oración en nuestro idioma. Guru, cuida de mí. Bondadoso Guru, raíz, cuida de mí. Esencia de los Budas de los tres tiempos. Fuente de las sagradas escrituras y de la realización del Dharma. Señor de la noble asamblea de la Sangha. Guru raíz, cuida de mí. Gran tesoro de las bendiciones compasivas. Fuente de los dos tipos de siddhis. El que hace realidad todas las actividades que podamos desear. Guru raíz, cuida de mí. Guru Amitabha, cuida de mí. Mírame desde el campo de la simplicidad del Dharmakaya. Guíanos a los que van a la tierra pura de la gran dicha. Guru Avalokiteshvara, cuida de mí. Mírame desde el campo de la luminosidad del Sambhogakaya. Pacifica por completo el sufrimiento de las 6 clases de seres y vacía los 3 reinos del samsara desde lo más profundo. Guru Padmasambhava, cuida de mí. Mírame desde la luz del loto de cámara. Protégenos rápidamente con tu compasión a nosotros, los seres desamparados y miserables. Entonces vamos a retomar nuestra sesión. Hemos estado hablando sobre el tema referente al maestro espiritual. Lama Gursam la semana pasada estuvo tocando las diferentes clases, concluimos el tema del maestro espiritual y comenzamos a hablar sobre los diferentes tipos de fe y devoción. Y en eso estuvimos discutiendo sobre las diferentes clases de fe y devoción. Lama mencionó que hay diferentes niveles de devoción y es que estos niveles son graduales, son etapas que podemos ir desarrollando, que podemos ir practicando, porque al principio nuestra devoción y nuestra fe son realmente muy débiles. No tenemos una auténtica devoción, pero es como un poco pretender tener confianza en la triple joya. Tener esta confianza nos permite de alguna forma avanzar en el camino, aunque no sepamos o no entendamos correctamente toda la profundidad del Dharma, ni entendamos completamente la profundidad sobre la enseñanza
desarrollamos esta convicción o esta manera en que tomamos refugio a través de la confianza en la triple joya y a través de la confianza en el maestro espiritual. Y luego de esta clase de fe y de compasión, que primero comienza con una fe, digamos, respetuosa, donde respetamos al maestro espiritual y respetamos las imágenes de la triple joya y respetamos también las representaciones del Dharma de cualquier clase, bien sean los textos o las imágenes. Incluso respetamos otras religiones, otras tradiciones espirituales. Podemos pasar a este segundo nivel donde desarrollamos esta confianza en que el Buda fue el maestro que descubrió la verdad sobre la naturaleza de los seres y de los fenómenos, y luego explicó cómo alcanzar ese nivel a través de la práctica del Dharma, nos dio las enseñanzas del Dharma, y finalmente creó la Sangha, la asamblea de los practicantes, como una manera de apoyarnos mutuamente en el camino. Entonces, la primera clase de fe se enseña como una práctica preliminar para la toma de refugio. Entonces les voy a leer brevemente esta parte del texto. Ustedes, por favor, escuchen atentamente, porque el texto de Sapatrul Rinpoche contiene muchas bendiciones y el escuchar estas palabras, así las hayamos oído anteriormente, nos sirven para remover la espesa confusión, la espesa oscuridad que normalmente llena nuestra mente. Entonces, cada vez que escuchamos, cada vez que hacemos algo por practicar y por descubrir y por avivar esa llama de la sabiduría en nuestra mente, es como si quitáramos una capa, es como si removiéramos un nivel de oscuridad o de confusión. Cuando decimos oscuridad en este contexto, nos referimos a la confusión de nuestra mente, a la incapacidad para entender la realidad, a la incapacidad para entender la realidad de otros y la incapacidad para superar nuestros propios obstáculos, bien sean externos o internos. Entonces, por favor, mediten. Coronado con las tres joyas del refugio externo, has logrado la realización de las tres raíces, el refugio interno y el refugio último. Los tres kayas ha devenido manifiestos. Maestro incomparable, a tus pies me inclino. Tomar refugio es el fundamento de todo el camino. Se explica en tres apartados: los diferentes aspectos de la toma de refugio, el modo de tomar refugio, los preceptos y luego los beneficios de tomar refugio. Si al tomar refugio abres el acceso a todas las enseñanzas y prácticas, la fe y la confianza es lo que abre el acceso a la toma de refugio. Es muy importante, por lo tanto, desarrollar una fe firme como primer paso para tomar refugio. Se pueden entonces distinguir algunas clases distintas de fe o niveles de fe. Primero tenemos la fe nítida, luego tenemos la fe anhelante y luego la fe convencida. La fe nítida, esa clase de fe que sentimos de modo natural en circunstancias tales como cuando visitamos un templo que tenga numerosas representaciones del cuerpo, la palabra y la mente del Buda, o en la presencia del maestro espiritual, o al oír las biografías de los grandes maestros o conocer sobre sus cualidades. Entonces nos sentimos inspirados pensando por su inmensa compasión. Entonces, este primer nivel de fe, que es basado en el respeto, es fundamental. Y yo les recomiendo, y lo digo por experiencia, que cuando ustedes tengan problemas en su práctica del Dharma, cuando parezcan no tener camino, cuando se sientan perdidos, cuando se sientan incluso decepcionados por la dificultad de practicar el Dharma, por la dificultad de entender, por la dificultad de seguir al maestro espiritual, porque los obstáculos kármicos adquieren muchas formas diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando nos sintamos de esta forma, uno de los antídotos para desarrollar esta clase de fe nítida basada en el respeto y la
y la confianza es escuchar las historias de la vida, de las biografías de los maestros espirituales. Vamos a pasar por eso. Todos vamos a tener momentos donde vamos a sentir que nuestra práctica fluctúa, que quisiéramos avanzar, pero no podemos avanzar, porque encontramos, por ejemplo, circunstancias adversas, encontramos personas que nos obstaculizan en nuestra práctica, encontramos que incluso aunque tengamos las circunstancias idóneas, nosotros no deseamos practicar, sentimos aversión, sentimos apatía, sentimos rechazo y muchas clases de sentimientos que nos desvían de alguna forma del camino. Entonces, uno de los grandes antídotos para poder superar estos bajones, este declive en nuestra práctica espiritual, que son como baches que vamos a ir encontrando en el camino, es escuchar las historias de la vida de los grandes maestros. Particularmente, todas las historias son inspiradoras, todas las historias tienen algo de una profunda enseñanza, de un profundo significado, todas sin excepción. Especialmente estas historias de los lamas Kayu, de los lamas de este linaje. Pero hay dos historias en particular que yo encuentro particularmente inspiradoras. Una es la historia que muchos conocen, que es la historia de Milarepa, que ya estamos estudiando con la Magursan los días lunes. Escuchar las historias de Milarepa es algo que incluso a la persona más apática, a la persona más indiferente y más distraída, puede llegar a conmoverte lo suficiente para que te des cuenta de que tienes que retomar tu práctica del Dharma. Y yo siempre he reconocido este aspecto de la capacidad que tiene la historia de Milarepa de tocarnos el corazón. Y es fundamental que entiendan cuando una persona no presta atención al Dharma, cuando una persona se desvía del camino, cuando una persona abandona la práctica o abandona seguir a su maestro espiritual, específicamente por razones relacionadas con la vida cotidiana, porque nosotros pensamos, ¿verdad?, que la vida cotidiana tiene una razón, tiene una importancia, y no estamos negando esas razones y esa importancia, no estoy diciendo eso. Pero nosotros pensamos que eso es más importante. Y ahí es donde está el problema. Una cosa es que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad como parejas, como padres, como trabajadores, como compañeros, como amigos. Eso hay que hacerlo. Y otra cosa es que en tu mente tú decides que la práctica del Dharma es secundaria. Es como una especie de hobby o una especie de pasatiempo o de terapia que solamente buscas cuando estás en un momento de crisis, cuando te sientes que estás perdiendo el barco, cuando sientes que te estás ahogando. Y entonces decides que necesitas volver a la práctica del Dharma como si la práctica del Dharma fuera una especie de psicoterapia. Muchas personas lo hacen así. Y quiero decirles que esto tiene que ver con la poca profundidad de nuestra reflexión. Esto tiene que ver con que nuestro nivel de comprensión todavía no es bueno. Nosotros no entendemos todavía a profundidad la importancia de la práctica del Dharma. Y como no entendemos eso, nuestro corazón está cerrado. Todavía no hemos sido conmovidos por la práctica del Dharma, ni hemos sido conmovidos por la bondad, la compasión y las bendiciones del maestro espiritual, porque nuestro cuenco, el estudiante, el discípulo es como un cuenco, está boca abajo, está cerrado. Entonces nosotros tenemos que entender que la única llave que abre nuestro corazón para poder recibir las bendiciones de la práctica, poder sentirnos inspirados por el maestro espiritual y poder de alguna forma superar todos esos bajones y todas esas dificultades es abrir nuestro corazón. Y para abrir nuestro corazón necesitamos esa inspiración. Y esa inspiración va a venir de escuchar atentamente las historias de maestros como Milarepa.
Cuando escuchamos a Milarepa y vemos las dificultades que él soportó, todos los sinsabores que tuvo en su vida, nos damos cuenta que el Dharma no es una terapia. El Dharma no es algo que aunque puede verse como medicina, porque es algo que cura la mente, cura nuestra mente de nuestra locura banal, básicamente, aún así, el Dharma en realidad es un proceso de transformación. Y para poder entrar en ese proceso de transformación tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión que tomamos? Esa decisión que tomamos es seguir al maestro espiritual y seguir la práctica espiritual. Nos vamos, digamos, de alguna forma transformando internamente. Externamente nos podemos ver como personas ordinarias, podemos seguir con todas nuestras tareas ordinarias, podemos cumplir con todos los roles que la sociedad nos exija. La historia de estos grandes maestros está llena de eso, está llena de ejemplos de cómo esas personas lograron, a pesar de sus dificultades y a pesar de sus circunstancias humanas, cómo lograron convertirse en grandes practicantes. Entonces, eso es lo que nos tiene que servir de inspiración. Y la fe es ese primer escalafón, es ese primer nivel que nos va a llevar a poder abrir nuestro corazón. Y si no abrimos nuestro corazón en la práctica, entonces vamos a hacer, como les dije, ese cuenco boca abajo. No importa cuánta agua derrames sobre ese cuenco, nada queda, nada entra. Entonces luego, cuando tenemos este tipo de confianza, se pasa a un segundo nivel. Este segundo nivel es la fe anhelante. Esta fe se describe como un anhelo por liberarnos de los sufrimientos de los reinos inferiores cuando los oímos describir, o nuestro anhelo de disfrutar la felicidad de los reinos superiores, o nuestro anhelo de la liberación cuando oímos hablar de la liberación, cuando conocemos los beneficios de la liberación, o cuando conocemos los beneficios de realizar acciones positivas, por ejemplo, para o los beneficios de evitar las acciones negativas porque entendemos las consecuencias de realizar acciones negativas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener este anhelo por la práctica, ese es una señal muy importante, porque ese anhelo te mueve en la dirección correcta, te mueve hacia la práctica y comienzas a descubrir cómo la práctica puede ser más importante que cualquier tarea mundana. Y con esto no quiero decir que nos apartamos de la vida mundana. Lo que quiere decir es que tiene una prioridad. Y cuando no estamos practicando, sentimos un impulso, un anhelo muy fuerte para volver a la práctica, para volver a encontrarnos con el maestro espiritual y volver a reunirnos con la sangha. Y eso, ¿cómo lo puedo describir yo en términos, vamos a decir, ordinarios? Vamos a comparar los resultados del karma. Cuando nosotros realizamos acciones kármicas, estamos básicamente cumpliendo con deudas que nosotros hemos generado. Por ejemplo, todo el trabajo que hacemos con nuestra familia o con nuestro trabajo, con nuestros empleadores, todos esos son como deudas kármicas. Por eso son cargas. Estamos pagándoles a esas personas, por ejemplo, la bondad, la compasión y el apoyo que nos han dado en vidas pasadas. Entonces, una forma de hacerlo es poder reponer de alguna manera esa deuda kármica aportándole a ellos. Y por eso es tan difícil, porque como hemos vivido incontables vidas, tenemos una incontable, incalculable deuda kármica. Y por más que trabajemos, nunca la pagamos, nunca la pagamos. Entonces, quiere decir que ese método tiene limitaciones. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces, nunca será suficiente para pagar la bondad, la compasión, el amor, el apoyo y todo la bondad que los seres sensibles han tenido hacia ti incontables veces desde tiempos sin principio. Entonces, ¿cuál es la otra forma? La otra forma, vamos a decir, el modo hábil de poder pagar nuestra deuda es a través de la práctica del Dharma.
Entonces es importante porque cuando entendemos eso, la práctica del Dharma es como una moneda de cambio que vale 100 veces más que la moneda kármica. Entonces, una acción de Dharma tiene un peso kármico mucho más potente, mucho más grande. Entonces tú ves cómo la práctica te va dando una, una bondad, ¿verdad? Y esa misma bondad se retroalimenta convirtiéndose en esta fe que se llama una fe anhelante, una fe que te mueve a hacer más, no a hacer menos. Y cuando tú tienes esta clase de fe anhelante, empiezas a notar cómo las circunstancias mundanas no son verdaderamente satisfactorias. En cambio, cómo las relaciones dármicas, las relaciones, por ejemplo, con el maestro espiritual, las relaciones con la sangha, las relaciones con la práctica, cómo sí pueden llenar en aspectos, en situaciones que tú no creíste posible. Entonces eso te hace anhelar la práctica, te hace anhelar poder compartir con el maestro espiritual. Luego tenemos que el punto importante, que es cuando llegamos a la fe convencida, la fe inamovible. Esta fe convencida o inamovible es una fe inquebrantable. Y esta fe inquebrantable significa que a medida que tú vas desarrollando tu fe y tu confianza en la práctica y te vas sintiendo cada vez más inspirado en la práctica, entonces tu fe ya se vuelve lo más importante. Aquí sí estamos hablando de un punto donde todo lo demás se vuelve secundario, porque tú comprendes esa familia, por ejemplo, esos compañeros, esos amigos, todos son karmas. Están contigo porque hay una conexión kármica. Pero como todas las conexiones kármicas son condicionadas, son efímeras, son temporales, son pasajeras y eventualmente a todos esos compañeros tenemos que dejarlos atrás, bien sea por una cosa, bien sea por otra. Entonces, ¿qué es la única cosa que nos acompaña en todo momento? Nos va a acompañar en la muerte y más allá, la práctica del Dharma y la triple joya. Y cuando tiene esa confianza, uno verdaderamente puede soltar una gran fuente de sufrimiento y de preocupación porque dejas de luchar para transformar el samsara, dejas de buscar la felicidad afuera, dejas de pelear con el samsara y comienzas a pelear con el verdadero enemigo que eres tú mismo. Por ejemplo, una forma de describirlo, cuando tú ves a todas las personas que están luchando en el samsara, que están luchando en la vida, ¿qué están haciendo? Están trabajando, básicamente. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿por qué trabajas? Te dicen, bueno, yo trabajo por dinero, trabajo para cuidar a mi familia, trabajo para pagar los estudios, trabajo por esto, por aquello, hay muchas razones. Pero esencialmente, el trabajo es una carga. Por supuesto, es bueno disfrutarlo, pero sabemos que es una carga. Si realmente tú pudieras dejar de trabajar, la gran mayoría de las personas no trabajarían. Se podría entender eso fácilmente, ¿entiendes? Trabajamos porque necesitamos trabajar y esa es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú persigues este trabajo y te das todas estas razones es porque tú tienes la esperanza de que el samsara va a cambiar. Tienes la esperanza de que las situaciones se van a resolver, de que en algún momento vas a alcanzar la felicidad en el samsara. Tenemos esa idea, ¿verdad? Pero resulta que no importa qué tan satisfactorias sean las circunstancias, siempre, debido a la propia naturaleza del samsara, todo cambia. No importa lo que sea, el éxito material, el respeto, los elogios, la fama, lo que sea que tú ganas en el samsara, tú no sabes cuánto tiempo lo vas a disfrutar, porque esa es la gran realidad. Entonces, la fe convencida nos dice, la fe convencida es la clase de fe en las tres joyas preciosas que surge desde lo profundo de nuestro corazón cuando conocemos las cualidades extraordinarias y el poder de las bendiciones de la triple joya.
Es una confianza total en la triple joya, en la que sabemos que en todo momento y circunstancia el refugio es el modo infalible de superar cualquier situación en el samsara. Estemos felices, tristes, adoloridos, enfermos, vivos o incluso muertos, estemos y buscamos a la triple joya como nuestro objeto de refugio y de protección. El precioso maestro de Odillana dice: la fe convencida permite que lleguen las bendiciones. La ausencia de dudas hace que todos nuestros deseos se cumplan. Entonces, para explicarlo de esta manera, mientras estamos trabajando por dinero, nunca es suficiente. Jamás. Siempre necesitamos más. Pero el día en que tú dices que no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita, empiezas a dejar de necesitar cosas. Y a medida que dejas de necesitar cosas y vas simplificando tu vida, descubres que no necesitas tanto dinero para ser feliz. Entonces puedes dejar de trabajar tanto y puedes dedicarle tiempo a tu cultivo interior. Pero mientras tú no te des cuenta de eso, eso no ocurre, ¿verdad? Entonces ahí esta clase de fe es esa que te da la convicción de que realmente es así. La fe, por lo tanto, es una semilla de la que brotan todas las cualidades positivas. Si no hay fe, es como una semilla quemada. Nada puede germinar, nada puede surgir. En los sutras se dice que aquellas personas que carecen de fe, nada positivo pueden crecer. Igual que una semilla quemada, no puede brotar nada. 7 riquezas supremas en el camino a la iluminación, la fe es la más importante. Por eso hoy quise repasar este tema, porque yo considero que uno de los grandes problemas que tenemos como practicantes es que no tenemos suficiente fe, no tenemos suficiente confianza. Al no tener suficiente fe y confianza y no tener devoción hacia el maestro y hacia la triple joya, entonces no podemos recibir las bendiciones. Y si no recibimos las bendiciones, el resultado es que nos apartamos de la práctica, porque nos sentimos solos, nos sentimos confundidos, nos sentimos de alguna manera inútiles. Incluso hay un pensamiento que uno puede tener a veces, que es esa sensación de no ser lo suficientemente bueno. Como diciendo, bueno, Milarepa lo hizo porque él era Milarepa. Pero yo soy Soldi, yo soy un pobre mortal, yo no puedo hacer lo que Milarepa hizo. Entonces nos denigramos a nosotros de esta manera, nos disminuimos de esa manera, pero en realidad esto no es más que una excusa para no esforzarnos, una excusa para no cambiar, para no abandonar lo que tenemos que abandonar, para no tomar las decisiones que tenemos que tomar. Entonces vivimos en esta clase de autoengaño y esto es muy peligroso. Si no reconocemos esto y continuamos practicando el Dharma en una forma superficial, lo que ocurre es que empezamos a saltar y decimos, no, ¿saben qué? La práctica de Manjushri no me va. Yo creo que la práctica de Chenrezig es mejor. Entonces saltamos. Y después dicen, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no, Chenrezig no me resulta. Mejor voy a hacer la práctica del Buda de la medicina. Y al rato, entonces, no, mira, ¿sabes qué? Ahora no voy a hacer práctica de sadhana, ahora voy a hacer lectura de sutras. Voy a leer este sutra porque este sutra sí me va. Y al rato después te cansas y dices, ¿saben qué? No voy a leer esto. Lo único que voy a hacer es recitar un mantra. Voy a recitar este mantra todos los días. Y cuando vas por el tercer día, se te olvida el mantra. Y poco a poco comienzas a desviarte y apartarte de la práctica. Hasta que llega un momento que te das cuenta que tienes un mes sin practicar y que tus emociones aflictivas, como buenos demonios, han vuelto con toda su fuerza y todo su esplendor a tomar el control de tu vida. Eso es lo que ocurre. Yo lo he visto cientos de veces en cientos de personas, cómo se dan por vencidos por esta falta de claridad y esta falta de fe. Entonces, la rueda preciosa de la fe,
es la guía que de día y de noche nos conduce al camino de la virtud. Dice Zapatul Rinpoche aquí, de todo lo que poseemos, la fe es el tesoro más precioso. Escuchen bien esa frase. De todas las riquezas que poseemos, la fe es la más importante. Es como un tesoro inagotable que da lugar a todas las virtudes. Nos lleva por el camino de la liberación como un par de piernas que recoge todo lo positivo en el camino como si fuera un par de manos. La fe es la mejor riqueza, el mejor tesoro, las mejores piernas. Y con ella, como con unas manos, podremos reunir y conservar todo lo positivo. La compasión, por lo tanto, y las bendiciones de la triple joya son inconcebibles. Son inconcebibles. No tenemos manera de medir la enormidad de las bondades, de la compasión y las bendiciones de la triple joya. No hay manera. Pero todo depende a través de la interdependencia, de la interconexión, de cuánta fe y cuánta devoción hay en nosotros. Entonces, la causa para poder recibir el resultado, que son las bendiciones, es la fe. Si nuestra fe y devoción son inmensas, la compasión y las bendiciones que recibiremos de nuestro Maestro Espiritual y de las tres joyas también serán inmensas. Si nuestra fe y devoción son moderadas, la compasión y las bendiciones que recibimos también serán moderadas. Si solo tenemos un poquito de fe y de devoción, solo recibiremos un poquito de bendiciones. Esto hay que entenderlo, porque esto es interdependencia total. Si no tenemos nada de fe y nada de devoción, nunca vamos a recibir ninguna bendición. La práctica nunca dará resultado. Para alguien sin fe, incluso encontrar al Buda en persona y ser aceptado como discípulo sería algo totalmente inútil, como la historia del monje Sunakshatra, cuya historia se relató en el capítulo anterior. Recuerden que Sunakshatra fue un monje que estuvo 20 años practicando con el Buda y nunca se sintió inspirado. Y un día dijo, te he servido por 20 años y lo único que he visto es que tu cuerpo brilla, pero no he recibido nada positivo de ti. Y con esas palabras, Sunakshatra abandonó al Buda. Entonces quiere decir que ni siquiera estando frente a un Buda en persona, una persona con fe podrá recibir alguna bendición. Y les voy a contar una historia de la vida real, porque yo quiero que ustedes entiendan cómo esto funciona, ¿no? Algunos de ustedes ya conocen esta historia. Tuve la fortuna de ver al venerable Garchan Rinpoche en España. Estábamos en la acera de una avenida muy importante allá en Barcelona y estábamos esperando el transporte que nos iba a llevar a otra ciudad. De repente, una persona que venía caminando por la acera ha lanzado al piso y ha hecho una postración frente a Garchan. Y todos estábamos allí, nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Porque esto era algo muy raro, en plena avenida. Entonces este hombre se levanta y saca su teléfono móvil y nos muestra una foto y dice, esto no lo puedo creer. Yo estuve presente cuando Garchan Rinpoche fue liberado del campo de concentración y llegó como refugiado a la India. Yo estaba presente en ese momento. Y desde ese día no había vuelto a ver a Garchan. Y sin pensarlo, sin ningún tipo de planificación, he salido a la calle y me he encontrado con Garchan Rinpoche. El hombre, por supuesto, estaba muy emocionado. Nos mostró la imagen, que todavía guardaba la imagen en su móvil. Y luego dice,
miren todas estas personas, por ahí caminaban incontables personas. Barcelona es una ciudad muy transitada y tiene montones de gente a todas horas. Y, y él dijo, todas estas personas que caminan no saben que tienen un Buda al frente, no tienen el karma para verlo. Yo, que no sabía que él estaba aquí, tuve el karma de verlo. Y esto es muy importante. Esto lo vi yo, no les estoy contando una historia. Esto lo vi yo personalmente. Y entender esa gran verdad de cómo volvemos a encontrar a nuestros maestros debido al poder de la conexión kármica es una bendición. Ahí mismo, frente a tus ojos. Cómo esa bendición te protege, incluso sin saberlo. Y yo cuento esta historia porque fui testigo, ¿no? No es algo que alguien me contó. Yo lo vi, estuve allí presente. Y esto me dice a mí, aparte de reafirmar mi fe y mi devoción en el Dharma, me dice a mí cómo trabajan las bendiciones, que trabajan de una forma inconcebible, que no importa cuánto tiempo pase, esa conexión nunca se rompe. Y en eso, todo el mundo puede tener fe, todo el mundo puede tener confianza, porque funciona. No es filosofía, no estamos hablando del significado de la palabra Dharmakaya. No, estamos viéndolo en tiempo real, cómo esas bendiciones están allí, aunque no las podamos percibir. Entonces, ya a terminar de leer esta parte, y luego si alguien quiere decir algo o quieren hacer alguna pregunta, podemos dedicar a un tiempito a contestar un par de preguntas. Para la compasión del Buda, no hay distancias. Incluso en nuestros días, si alguien invoca al Buda con fe y devoción sincera, el Buda estará delante de esa persona y le concederá sus bendiciones. El Buda está ante todos aquellos que piensan en él con devoción, concediéndoles bendiciones e iniciaciones. Como dijo el gran maestro de Odiyana, para todos aquellos que tienen fe en mí, nunca he partido, duermo junto a su puerta. Para mí no existe la muerte. Ante cada ser con fe hay una emanación de Padmasambhava. Cuando uno tiene esta fe convencida, la compasión del Buda puede manifestarse en cualquier cosa. La historia de cómo un diente de perro ayudó a progresar hacia la budeidad a una anciana que tenía un fe es un buen ejemplo, y esta historia ya la contó Lama Gursan, la llamamos la historia del diente de perro, ¿no? Una historia muy bonita. Entonces, una vez que tenemos esta clase de fe, ¿cómo podemos hacer? ¿Mm? Les voy a contar esta historia que es muy, muy importante. Con esto creo que podemos terminar la clase de hoy. Por el poder de una fe más allá de lo común, se reciben las bendiciones del Maestro y de la Triple Joya. Shariputra, la verdad última, se percibe únicamente por medio de la fe. Estas son palabras del Buda. Le está respondiendo a Shariputra. ¿Cómo puedo percibir la verdad última? ¿Cómo puedo percibir la vacuidad? Y el Buda le responde con fe. Así, simple, ¿no? Pero qué difícil es tener un poco de fe, ¿no? Si sientes una fe extraordinaria, con una confianza irreversible en el Maestro y la Triple Joya, así es como la fe y la realización del estado natural se apoyan mutuamente, porque en realidad son indivisibles. Antes de partir, Dakpo Rinpoche le preguntó al Yeksun Milarepa, ¿cuándo sería el momento de empezar a tener discípulos? Milarepa le responde, un día tendrás una realización que te hará ver con extraordinaria cualidad, no como en la actualidad, la naturaleza de tu mente. En ese momento brotará en ti una fe firme y me percibirás a mí, tu anciano padre, como al Buda en persona. Entonces es cuando debes empezar a tener discípulos.
respondió el Jackson. Por lo tanto, depende únicamente de tu fe y devoción el hecho de que recibamos las bendiciones y la compasión de nuestro maestro a las tres joyas. Una vez un discípulo le pidió a Atisha: yo, Atisha, por favor, concédeme tus bendiciones. Y él le dijo: discípulo indolente, concédeme tu devoción. Es indispensable, por lo tanto, tener una fe confianza total e inalterable, proveniente de la fe y la devoción extraordinarias. Eso es lo que verdaderamente se llama haber tomado refugio. Entonces, con eso culmino mi lectura de hoy. Es un repaso de la clase de la Magursa. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, vamos a hacer una meditación de un par de minutos, reposando nuestra mente en el estado natural, y luego si alguien quiere decir algo o quiere hacer alguna pregunta, pues adelante, tenemos unos minuticos. Entonces vamos a tomar una postura cómoda y vamos a meditar en la fe, en nuestro corazón. Sabes si realmente has despertado la fe y la devoción en tu corazón. Hay varios signos. El más importante es que cuando pienses en tu maestro y pienses en la triple joya, las lágrimas de devoción y de amor broten de tus ojos naturalmente. Bien. Entonces, vamos a responder alguna pregunta o si alguien quiere decir algo también, algún comentario, todo es importante. Yo recuerdo la fe y la devoción, la bondad de mi maestro, no puedo dejar de conmoverme. Entonces, si no hay preguntas, o sí, Hola, no tengo una pregunta, pero me gustaría hacer un comentario. a ver, tengo una pregunta de Neida. ¿Cómo no, Oriana? Dime tu pregunta.
¿Cuál es el comentario? Amy. Ah, pensé que era Oriana la que estaba hablando. Sí, hablamos Ah, parecido. ok, Bueno, adelante, Amy. que no sé por qué me vino a la mente, ya que estabas contando una experiencia sobre la fe, me vino a la mente una experiencia que yo viví, que fue hace mucho tiempo, yo estaba muy joven, tenía como 15 años. Un maestro se me acercó y me dio unas palabras, entre las cuales me comentó un koan, ¿no? Y a mí me explotó la mente, ¿no? Inmediatamente, las palabras me explotaron la mente y eso fue como que, wow, el cerebro se me salió por los oídos. Pero lo que me intrigó de esto es que en ese momento fue maravilloso, ¿no? Pero enseguida, la semana siguiente, traté de compartir como este koan o estas palabras de este maestro con las personas que estaban a mi alrededor, que en ese momento, digamos, eran mis amigos. Y me hizo sentir muy mal porque nadie entendió esas palabras de la misma manera en que la entendí yo. ¿Sabes? O sea, todos se lo tomaron como que, bueno, eso es una tontería, ¿qué importa que si la bandera mueve el viento mueve la bandera, ¿a quién le importa? La. Entonces eso en mi corazón me dio como que un sincero disgusto por la humanidad. Dije, oye, qué triste, porque la gente no entiende esto. Y estuve mucho tiempo después de escuchar ese koan como tratando como de esas palabras como que seguían en mi mente, siempre ahí como que muy claras, muy firmes, pero siempre yo estaba como que ignorándolo, como dejándolo de último, ¿no? Hasta que hubo un momento en que sinceramente ya no pude fingir que no lo había escuchado, ¿no? Y ya como que dices, bueno, ¿y ya, qué más me voy a engañar? Si ya yo sé que, bueno, la gente no piensa igual que yo y yo sinceramente sí entiendo estas palabras. O sea, lo más justo que puedo hacer es seguir a este maestro. No puedo no dejar de seguirlo, no tiene sentido, ¿no? Pero cuando me hiciste, estás haciendo ese comentario sobre la fe, no sé por qué me vino esta idea a la cabeza tan claro, o sea, me acuerdo cómo la gente no entiende, la mayoría de las personas no entienden la fe, o no entienden Así esa, es. ¿verdad? Bueno, ese era mi humilde comentario. Muy, muy lindo. Gracias por tu comentario, Amy. Sí, La, la, la fe es como todo. Si nosotros no desarrollamos las causas, no podremos ver el resultado. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar ese respeto, esa, eh, vamos a decir, apreciación hacia los objetos del refugio y, en particular, respetar la fe y las creencias de los demás. Porque hay una parte negativa cuando denigramos las creencias de otros, así no estemos de acuerdo, así no nos parezcan, pero tú no tienes que entender que esa persona tiene un camino y en su camino está en esa etapa. Entonces tú no eres quien para juzgar a los demás. Entonces, uno tiene que entender que si uno está aquí y ha tenido acceso a estas enseñanzas es porque uno ha creado las causas para eso y tener fe en eso. Neida me pregunta cuáles fueron los dos maestros. Yo les dije, leer la historia de Milarepa es fundamental porque creo que Milarepa es alguien que está muy conectado con nosotros, alguien que está a un nivel muy humano, ¿verdad? Y la otra historia que a mí en particular me ha servido siempre de una gran inspiración es la historia de Angulimala. Y yo compartí en el WhatsApp el Sutra de Angulimala porque creo que todos nosotros nos podemos identificar de alguna manera con Angulimala porque todos nosotros hemos realizado acciones negativas. Todos de alguna hemos cometido errores. Y lo importante es no dejar que esos errores nos definan, porque nuestra verdadera naturaleza está más allá, mucho más allá y sigue siendo pura, pero lo olvidamos. Nos identificamos con nuestro ego, con nuestros errores
y entonces de esa forma nos disminuimos como practicantes. Y eso es un gran error. Entonces el otro maestro o la otra vida que uno debería leer continuamente, y esto es algo como a mí me ha servido de inspiración muchas veces, es la historia de Angulimala. Oriana me pregunta, ¿cuál es un buen primer paso para regresar a la práctica del Dharma? El buen primer paso es la fe. Ese es el mejor buen paso. Tener fe y confianza en la triple joya, comenzar por respetar a la triple joya, comenzar por acercarte a la triple joya. Ese es un buen paso. Y el segundo mejor paso es tener la motivación de liberarnos del samsara, de liberarnos del sufrimiento. Acuérdense que el samsara no tiene fin. El samsara no va a cambiar. El que tiene que cambiar es uno. Uno es el que cambia. Neida, ¿cuál es el otro? Ya lo respondí. Carolina Liendo dice, yo tomo refugio todos los días y ya no me molesto por nada. Muy bien, Carolina. De eso se trata. Oriana, yo hice una pregunta, pero no sé por qué mi teléfono no la envía a todos los integrantes. Ya te respondí, Oriana, la pregunta. Alberto dice, si Emily contó ese koan, ¿no generó las causas para que sus amigos lleguen al Dharma? Sí, sí puede ser. Amy contó el koan a sus amigos parecieran no entenderlo. Les voy a contar algo muy importante, y esto es algo que yo también he visto en la práctica. Todos nosotros somos como Budas en potencia. ¿Qué significa? Que esencialmente nuestra naturaleza iluminada está allí, solo que está cubierta por las diferentes clases de oscurecimientos, ¿verdad? Que ya he mencionado las 4 clases de oscurecimiento. Están los oscurecimientos aflictivos, como las emociones. Están los oscurecimientos conceptuales, las creencias, los conceptos. Están los oscurecimientos kármicos y están los oscurecimientos sutiles o tendencias sutiles, ¿no? Entonces, todas estas 4 clases de oscurecimientos es como algo que cubre, como pantalla que tenemos cubriendo nuestra propia naturaleza búdica. Entonces, cuando uno habla, a veces estas capas es como que se adelgazan un poco y el rayo de luz puede llegar a la persona que realmente es tocarle el corazón. Entonces, cuando tú logras decir la palabra justa en el momento justo y esa persona está en las condiciones en el momento adecuado, la luz llega directo al corazón, la luz de la sabiduría. Y ese corazón se abre. Puede tardar un poco, pero se abre. Normalmente lo que ocurre es que estas capas de oscuridad son muy densas. Entonces es como que tú tengas un faro muy potente y lo apuntas hacia una puerta cerrada. Por más que la luz sea potente, no logra traspasar la puerta, ¿no? Pero eventualmente sí puede ocurrir que lentamente esa luz se abra paso a través de pequeñas grietas y se filtre hacia la naturaleza búdica. Y puede que tenga que pasar muchas vidas para eso. Entonces mi maestro me daba a mí una forma en que podemos ayudar a los seres que están densamente atrapados en la oscuridad, que es algo que se llama crear la causa kármica para la iluminación. Ustedes saben que yo a veces publico en el chat de WhatsApp un mantra que tiene forma circular, como un mandala, y yo les digo, esto es liberación a través de la vista. Eso significa que la persona lo ve y la visión tiene la cualidad de que hace una impresión kármica en el continuo mental de la persona y la persona no sabe, pero la impresión kármica ocurre. Entonces ahí estás creando la causa para que esas personas también despierten. Entonces por eso es importante difundir ciertas imágenes y es lo que nosotros debemos hacer porque estamos ayudándolos, aunque ellos todavía tengan un camino más largo, ¿no? Entonces sí, Alberto, es importante. Luego pregunta Roxana, hay bastantes tipos de meditación en nuestra escuela Cayo que a veces me aburre. Quiero que sea rápido todo. Lo que más me gusta
es el pranayama. Me he sentido muy bien al meditar después del pranayama. Sí, muy bien. Así es, Roxana. El pranayama limpia un poco todos los vientos sutiles y por eso nuestra meditación mejora. Eso se lo hemos dicho aquí a todo el mundo, incontables veces, y la gente sigue sin darle importancia al pranayama. Pero bueno, cada quien es libre, ¿no? ¿Qué es un koan? Pregunta. Un koan es un acertijo. Es un acertijo. Se usa mucho en la práctica del budismo Zen y del budismo Chan. Y son formas de desarticular un poco la... Me gusta sentirme en un solo sentir. Estar orando, pensando en Buda me parece suficiente si no se tiene mucho tiempo. Y allí está la fe, porque solo visualizar eso me ha ayudado. Claro que sí, Roxana. El hecho de que tú mantengas al Buda presente contigo todo el tiempo es una gran práctica, así que sigue haciendo. Con eso terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por sus comentarios. Espero que hayan disfrutado de la clase, que se lleven algo útil y que crezca, aunque sea un poquito, la fe en ustedes, la fe y la confianza. Entonces vamos a hacer nuestras oraciones de dedicación. Fe y con devoción. Vamos a dedicarles nuestros méritos a la triple joya, que todos los seres se liberen eventualmente del sufrimiento, la ansiedad y la confusión. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmodrupa y Señor Dripumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las zonas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, la confusión causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchup Senchup Rinpoche Makye Panam Che Yurchi Chepa Nyam Parjang Gongne Shun. Lama, ruego porque tengas buena salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho, ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último de la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Oso sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, asamblea divina de Yidams y asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental, el amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara.
En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas Pani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, señor de la Labra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado al clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarme y los esperamos para continuar con esta clase el próximo miércoles. La Magursan pronto va a dar una puya de Mahakala y de Hachi para todos aquellos que quieran participar. Probablemente va a ser el sábado 3 o el domingo 4 por la noche. ¿Ok? Entonces, si quieren participar, quieren patrocinar la puya, especialmente para aquellos que tengan circunstancias difíciles o dificultades o problemas, recuerden que ese fin de semana es el Sagadawa, entonces cualquier labor de Dharma que hagamos va a tener un gran efecto. ¿Ok? Así que bueno, estamos en contacto, nos vemos mañana y que tengan una feliz noche. Gracias a todos por estar. Gracias, Soli. Buenas noches. Gracias, Soldi. Gracias, Solde. Buenas noches. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Gracias, Franco. Bobby. Buenas noches. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, Soldi. Buenas noches a todos. Espero que la fe y la devoción vaya para arriba cada día.